Ok, en este video vamos a ver cómo podemos hacer una ventana un poco más interesante, que no solamente nos muestre la ventana, sino también podamos depositar dentro de la ventana algunos componentes como botones. A ver, comencemos con esto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Clic derecho, New Java Project 37, le voy a llamar no sé, ventana con, a ver, layout y controles. Finish. Bien, esta vez voy a hacer algo un poco diferente. Primero voy a crear la clase que me permite probar el programa, que en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior teníamos esta, ¿no? Básicamente era para crear una ventana de este tamaño, que cuando presionaban el botón de cerrar de la ventana se finalizaba el programa y finalmente que se vea la ventana. ¿Ok? En este caso les voy a mostrar algo más. Fíjense que el constructor tiene diferentes variantes. Por ejemplo, una opción del constructor sería decirle algo así como esto. Voy a poner acá ventana con JFrame. Voy a correr este código que es el anterior que tenía. Ahí va. Y fíjense que esa ventana con JFrame ha salido aquí arriba. Es el título de la ventana. Entonces al momento de construir la ventana podemos pasarle como argumento el título que va a llevar el frame. Ok. Ahora que lo sabemos, entonces voy a poner por acá, clic derecho, New Class y prueba ventana, que tengo main, finish. Lo más interesante es lo que voy a hacer ahora. Miren, clic derecho, New, clic derecho, New Class, que sea ventana, como lo tenía antes. Pero esta vez, miren, le voy a decir algo bien interesante. Es decir, la superclase de ventana es la clase JFrame. Y le voy a hacer clic al botón de Finish. Recuerden que al poner las que tiene una superclase, en este caso JFrame, entonces me escribe automáticamente Eclipse Extends JFrame. Me está dando el mensajito de error porque obviamente no he importado JFrame, que lo voy a hacer en este momento. Es decir, importame esa clase y ya no va a haber problemas. Entonces, para abrir ventana, entonces voy a decir, quiero de la clase ventana, crear un objeto que se llama ventana principal. Es igual a new ventana. Y con eso ya podría ejecutar la aplicación, pero a ver, veamos qué es lo que está pasando. Está compilando, ya está funcionando la aplicación. ¿Qué ha pasado? Le he dicho directamente, esta ventana principal es un objeto de este tipo, ¿no? Y ese tipo es básicamente se extiende básicamente un JFrame. Entonces vamos a hacer algunas mejoras a esto. A ver, primero, si es que yo llamo acá al constructor, significa que aquí al otro lado se está llamando un constructor, que no lo tengo. Entonces lo voy a escribir. Si yo pongo ventana, paréntesis de apertura y cerrado, ese es el constructor. Para no volver a escribir el código que tenía antes, simplemente me voy a copiar esto de acá, control C, acá, control V chica, y en realidad esta ventana principal no se está creando acá. Lo voy a quitar. Ok, repasemos. Tengo la clase ventana, es esta de acá. Estoy creando un objeto que se llama ventana principal. Para crearlo estoy llamando al constructor.
Entonces se llama al constructor de la clase ventana, y cuando digo setSize, entonces se supone que estoy haciendo ese setSize sobre ventana. Pero esta ventana está heredando, está extendiendo métodos y atributos que provienen de JFrame. Significa que este setSize es sobre el JFrame, este setDefault close operation es sobre JFrame, y setVisible true también es sobre JFrame. A ver, déjenme probar esto para ver si funciona. Done. Compilamos todo. Ahí está saliendo la ventana. Le voy a introducir una mejora. Le voy a decir, quiero que cuando llame al constructor le voy a pasar el título de la ventana. Entonces le voy a llamar ventana con layout y controles. Bien, significa que cuando yo llamo al constructor le estoy enviando un argumento. Este argumento se recibe aquí al otro lado en este constructor como un parámetro. String título de la ventana. ¿Qué voy a hacer con ese título de la ventana? Realmente yo no tengo aquí un atributo para poder guardar este título de la ventana, pero probablemente el JFrame sí tenga un atributo para guardar ese título. Entonces le voy a decir, ok, parece que tú, JFrame, sabes qué hacer con este título de la ventana, entonces te pasaré el título de la ventana y tú ve cómo vas a utilizar ese título de la ventana. Entonces estoy delegando directamente a la superclase, que en este caso es JFrame, ventana es la subclase. Entonces ventana le está pasando a la superclase el título para que se utilice ese título como parte de la ventana. Ok, voy a correr el programa. Fíjense que ya sale la ventana con el tamaño 600 por 400. Si le hago clic a la X de cerrar, se va a cerrar y va a finalizar el programa. Luego el título de la ventana está acá. Voy a finalizar este programa. Ya se ha puesto la cosa mucho más interesante. Ya he podido llamar directamente al constructor y el constructor ha hecho algunas tareas por mí. Pero hay algunos elementos más que vale la pena conocer. Primero, de entrada, no sé si se han dado cuenta de que aquí le he llamado ventana y me hubiera gustado ponerle un prefijo a ventana que se llame FRM. FRM. Ese FRM obviamente viene de FRM, de frame, y es para identificar básicamente los componentes de la interfaz gráfica. Algunos nombres que se utilizan o tienden a utilizarse programando son estos. Por ejemplo, si quiero utilizar un JFrame, voy a utilizar un FRM. Si quiero utilizar un cuadro de texto donde se introducen textos, que se llama un JTextArea, utilizo TXT. Si quiero utilizar un botón, se le pone el prefijo BTN. Si quiero utilizar un combo box, entonces es un CMB, CHK para JCheckBox y así. Por ejemplo, si es que yo estuviera haciendo un reproductor de música y tengo los siguientes controles que me interesan para la interfaz gráfica. Quiero un control para play, quiero un botón para stop, un botón para siguiente, para anterior, un botón para shuffle. Tal vez quiero también una etiqueta que me muestre el nombre de la canción, tal vez una etiqueta que muestre la letra de la canción y finalmente una imagen que se pueda desplegar. Ok, si es que yo pongo estos nombres para mis controles, el problema que tengo es que no voy a saber cuál de estos son botones y cuáles de estos son labels u otro tipo de componente. Así que se les pone el prefijo que hemos mencionado hace un momento y básicamente play, como está precedido aquí de BTN, significa play es un botón, stop es un botón, shuffle es un botón, LBL significa es un label, te permite mostrar un texto, no modificar el texto, solo mostrarlo. Entonces ahí voy a poner el nombre de la canción, la letra. Y esto es interesante, quiero poner una imagen y la imagen debería haber algún tipo de contenedor que me voy a mostrar la imagen. En este caso la imagen es mostrada dentro de un label, entonces eso vamos a trabajar posteriormente. ¿Cómo sé qué tipo de controles hay? Entonces en el PDF que está en este video, bueno, en esta serie de videos, les he puesto directamente un poco de información de Swing, donde pueden encontrar directamente más información de Swing y los diferentes controles y componentes que hay, los nombres que se utilizan.
y básicamente más información a detalle dentro del mismo sitio web de Oracle. Por ejemplo, en este caso, en el sitio web de Oracle me está mostrando algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo esto que se llama layouts. En un momento voy a utilizar un layout que es básicamente cómo se distribuyen los controles dentro de una ventana. Bueno, volveré al proyecto. Básicamente habíamos dicho de que creaba un objeto y ese objeto llamaba a este constructor, y ese constructor lo que hacía era pasarle a la superclase, que es el JFrame, el título de la ventana, y luego construía la ventana con estas operaciones. Ahora voy a hacer algo bien interesante. Sobre esta ventana le voy a poner un set, es un setter, set layout. Entonces, cuando tengo el set layout, le voy a poner, por ejemplo, un new border layout. Ahí está. Cuando le he pedido a Eclipse que me complete el border layout, automáticamente aquí arriba me ha agregado la clase o interfaz que necesito, en este caso clase. Muy bien, clase o interfaz que necesito, ok. Además de esto, quisiera dentro de este border layout, y quiero mostrarles el border layout acá. Un border layout más o menos tiene esta distribución. Fíjense que este es un border layout que lo que hace es dividir la ventana en 1, 2, 3, 4, y no se está viendo, pero aquí abajo hay una quinta parte. Entonces se pueden poner hasta 5 controles dentro de este border layout y más o menos van a tener esa distribución. Ahí arriba, ¿no?, en la primera fila un solo componente, en la segunda fila 3 y en la tercera fila un componente otra vez. Entonces estos layouts están más detallados directamente en esta parte de acá, que es la información relacionada a cómo se controlan, cómo se utilizan los controles en Swing. Muy bien, ya tengo un layout que, si es que yo corro esto en este momento, no voy a poder notar ninguna diferencia básicamente, porque el layout no tiene de por sí un color. Lo que voy a hacer ahora entonces es voy a poner un par de controles. Entonces esos controles, para que los puedan utilizar los diferentes métodos, los voy a tener que poner como atributos de esta clase. Por ejemplo, un control que me interesa podría ser este. Entonces, private JText. Y dentro de JText me interesa area, que se llame txt mensaje. Ok, ¿qué está pasando acá? Estoy diciendo, esto es un atributo privado, no se puede acceder directamente desde otra clase. Segundo, la clase es JTextArea. Básicamente, ¿qué me permite crear? Me permite crear este objeto. Este objeto debería llamarse solamente mensaje, pero le he precedido de txt. El txt es para decir que es un text, y ahí puedo básicamente mostrar un texto o modificar un texto. ¿Ok? Además de esto, voy a tener entonces también otro control, que este le voy a llamar, este va a ser un JButton, y este botón se va a llamar btn botón, el prefijo es button. Ok, ya me he importado básicamente lo que necesito para trabajar con estos controles, pero hasta ahora no los he creado. Entonces, para crearlos necesito llamar a sus constructores. Ok, el txt mensaje es igual a new JText area. Luego el botón btn botón es igual a new JButton. Y no quisiera pasarle ningún argumento, así nomás. O tal vez sí. El argumento, cuando le pasamos, es el título del botón. Clic aquí. Es el título que va a mostrar el botón. Bien. Pero estos controles ya los he creado, pero no se los ve de por sí.
necesito para verlos adicionarlos básicamente al layout, porque el layout es el contenedor que lo estamos depositando dentro de la ventana. Dentro de este contenedor vamos a insertar ahora, por ejemplo, el text message y el btn botón. Y para adicionar esos elementos dentro del layout vamos a utilizar lo siguiente. Le vamos a poner el método add del formulario y le voy a decir txt mensaje. Quiero adicionar dentro de border layout.center. Entonces le estoy diciendo de que el mensaje de texto se adicione al centro del layout. En este caso, si veo la información que les he presentado, esta es la parte del centro. Si esta es la ventana, esta de acá es la parte del centro. Ahí se va a adicionar el text. Ok, voy a adicionar otro componente. El otro componente es btn botón. Quiero adicionarlo a border layout.south. South, eso significa en la parte inferior de la ventana. No lo estamos visualizando, pero la parte south está por acá, más o menos en la ventana. Bien, ya los he adicionado. Ahora sí, tal vez recién después de esto puedo hacer las operaciones del formulario, que son estas, como cambiar el tamaño del formulario y luego básicamente mostrarlo. Veamos, aquí digamos. Perfecto. Voy a correr la aplicación nuevamente. Tac. Y ahora sí, fíjense que está saliendo ventana con layout y controles, que es el título de la ventana que le hemos pasado a la superclase. Ok. Hemos creado un layout que es border layout, que divide esta ventana en 1, 2, 3 filas. En la primera fila solamente debería haber un componente, no le pusimos nada. En la segunda fila debería haber 1, 2, 3 posibilidades para componentes. Yo puse un componente aquí al centro que se ha expandido para ocupar toda la ventana. Ese era básicamente el text message. Como es un text message, me permite introducir texto. O también obviamente me permite insertar o mostrar texto. Finalmente le he dicho que quiero poner un botón, que es este botón de acá, ¿no?, en la parte sur de la ventana, que es este botón. Fíjense que obviamente lo he puesto el control, estoy interactuando con el botón cuando le hago clic, pero no lo he programado todavía para que haga algo en particular.